contra uno. Esta noche, al centro del debate, se encuentra la doctora Perla Gómez Gallardo, quien, tras resultar con el mejor perfil para encabezar la Comisión de Derechos Humanos de la capital, se convirtió en la primera mujer ombudsman del Distrito Federal. Litigó en el bufete jurídico gratuito de la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios para sumarse a la Defensoría de Periodistas. Quienes la conocen coinciden en que es exitosa, aficionada al fútbol y muy reservada. Perla Gómez Gallardo, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, bienvenida. Gracias por la invitación a las 3. Doctora, maestra en Derecho, defensora por convicción y titular de la comisión con un nombramiento un poquito polémico en un principio. ¿Cómo fue esa llegada con esos golpes por algunos lados? Bueno, siempre que hay cualquier competencia, los que no llegan tienen el derecho también al legítimo reclamo y otra cosa es que haya la solvencia de los trámites que se tienen que llevar a cabo. Creo que fue inédito lo que se hizo en la Asamblea, porque hubo una convocatoria abierta, 29 candidatas y candidatos, entrevistas públicas difundidas en Internet, preguntas de sociedad civil que se incorporaron en las propias revisiones que hicieron el propio comité de la Asamblea, y hubo incluso 2 reuniones informales donde acudimos las candidatas y los candidatos a hablar con sociedad civil. Entonces fue un proceso bastante interesante, plural, abierto, pero que finalmente, como en cualquier sociedad democrática debe haber, sería incluso raro, pues esa situación de exigir cierta claridad y que querían más datos algunos de los candidatos. Que no se dieron a conocer los parámetros por los cuales fuiste tú elegida. Eso fue el reclamo, digamos, de algunas organizaciones. Por ley no era una situación de generar esa forma, sino cubrir todos los requisitos y hacer el acto soberano. Creo que ahí lo más importante fue lograr mandar un mensaje que hizo la Asamblea, una votación unánime. El hecho de decir, buscar el perfil, buscar las situaciones, y la otra, el currículum fue público, la propuesta fue pública. ¿Cómo lo tomaste tú? ¿Cómo lo asumiste cuando empezaste a ver tanto golpeteo? ¿Qué sentías? ¿Qué pensabas? Uno, ser institucional, o sea, ya el hecho de decir, ya llegando uno a un cargo, pues no confrontar innecesariamente. Otro, confiar en las instituciones. O sea, yo como abogada sé que esos amparos que promovieron no iban a proceder y que si querían, por ejemplo, que se difundiera con transparencia, yo desde inicio de este año acabo de presentar a la Asamblea mi autorización para que los datos de mi evaluación sea pública. O sea, eso tiene una necesidad de una aceptación. Yo lo acabo de hacer para que en el momento en que dejen de estar vigentes los amparos, la Asamblea pueda abrir en sus términos la información. Los capitalinos conocen poco, y se conocía hasta tu incorporación en la comisión, poco de la trayectoria de Perla. Si bien es cierto que en ciertos sectores académicos, en fin, de periodistas, por ejemplo, tú eres muy reconocida. Si nos vamos hacia atrás, Perla, sería bueno que nos platicaras un poquito después de la universidad, como hacia dónde te fuiste en materia de trabajo. Sí, bueno, de entrada yo desde los 19, 21 años empecé el litigio estratégico en el jurídico gratuito de la UNAM para personas de escasos recursos. Entonces dábamos 400 asesorías mensuales, 100 audiencias, entonces ahí es donde esa vocación que nos da la UNAM, yo me eché en CEU, diría abiertamente, y por otro lado ya seguir luego la maestría inmediatamente, y la maestría fue en docencia e investigación jurídica. Luego me incorporé a sociedad civil en temas de libertad de expresión, acceso a la información. Es cuando venía toda la dinámica de las nuevas leyes, la transparencia. Trabajé con la OEA para el curso de la Cátedra Interamericana de Derecho a la Información. Les hice el curso en línea. Estuvimos por todo Centroamérica. Y en casos emblemáticos, en Argentina el caso Clau Reyes, que fue, allá se llevó la audiencia, pero es el caso chileno, que es el precedente de derechos humanos del derecho a la información. Entonces, pues lo que tuve fue una dinámica rápida de inserción. Luego inicié lo que fue el doctorado, y del doctorado tuve la oportunidad de validar mi tesis proponiendo la ley del secreto profesional del periodista que está vigente en el Distrito Federal y la llamada ley de honor, que equilibra ahora y despenalizó los delitos contra el honor contra periodistas. Oye, ¿tú eres de Tecpan de Galeana Guerrero? No soy chilanga 100%, pero mi familia es de Tecpan de Galeana, de donde son los epicentros de los temblores últimamente. Sí, están famosos últimamente, pero primer municipio independiente de América Latina, siempre lo presumo porque Morelos lo inauguró. De allá es mi familia, pero yo aquí me formé y aquí nací en la Ciudad de México. ¿Tus papás cuándo llegaron a vivir a la Ciudad de México? Pues desde que se puso a estudiar acá, mi papá era en la Facultad de Economía, se vino y ya luego, terminando la carrera, se casó con mi mamá y aquí nacimos todos. ¿Y de dónde tu vocación por ser abogada, por defender derechos humanos, de dónde viene?
Pues yo creo que antes que nada de lo que te da la universidad. La UNAM tiene esa visión que te da un sentido social y el darse cuenta uno de lo que es el compromiso, ¿no? Es decir, si yo tuve el privilegio de tener un acceso a la educación, ¿qué puedo hacer para, en un ejercicio digno, que me permita vivir adecuadamente, pero que sea una vocación personal? Y hubo un profesor que siempre lo destaco y que incluso me marcó, sí, no, pues Ernesto Gutiérrez y González, de esos maestros de la antigua escuela, que decía, tu carrera es tu vocación de vida y es tu forma de hacer las cosas. Y si no la vives con pasión, no la respetas, no tiene sentido. Entonces ahí fue un detonante. Eres disciplinada, desde chiquita estudiosa, ¿no? Tienes menciones honoríficas, eras una niña Soy buena. obsesiva y acelerada, pero obsesiva y acelerada. Pues desde la hiperactividad funciona, ¿no? Pero pues siempre me ha gustado esa parte en la diversidad, leer. Cuando antes no teníamos el examen único, era esperar el sobre para ver si entraba uno a la UNAM en la prepa. Entonces desde ahí pues me empecé leyendo 100 años de soledad, El otoño del patriarca y como 20 libros en lo que me llegaba el resultado, y de ahí ya no dejé la literatura. Perla, en este tema de libertad de expresión te ha tocado, llevar algunos casos emblemáticos. ¿Nos puedes platicar, por ejemplo, cómo era tu relación hablando en la academia con Jorge Carpizo, al que defendiste? ¿En qué caso? Y cuéntanos un poco cómo era esta relación tuya con el doctor Carpizo. Pues tuve el privilegio de lo conocí más en la academia. Primero coincidíamos en conferencias. Él en algún momento me pedía asesorías porque estaba llevando yo temas especializados de libertad de expresión. Y se dio el caso donde en 2 momentos le dije, no, esto no tiene viabilidad para llevarse como demanda. Muchos me decían, ¿le dijiste no a Jorge Carpizo? Le digo, no, le dije no porque profesionalmente no tiene viabilidad. Entonces yo sentí que eso siempre lo agradeció, me buscó. Había un caso, ha generado controversia por el libro Los señores del narco de Anabel Hernández. En su momento hubo 2 situaciones muy importantes sobre lo que fue esa demanda. La primera es que no buscaba ningún tipo de indemnización económica. Lo que se quería era que hubiera un pronunciamiento de la Corte sobre cuál es el límite cuando se usa como rumor la fuente y cuál es la veracidad cuando se usa el prestigio también de una persona. O sea, don Jorge siempre en toda su vida llevó litigios y defendió y documentó lo que fue su trayectoria de vida pública, pero siempre defendió cuando había un dato que no correspondía. En este caso, lo que generó la demanda era que se decía que él sabía, que por ahí decían que él se había quedado la recompensa por la captura del Chapo. El maestro vivió y murió en su misma casa, donó todos sus bienes a la universidad, o sea, había una congruencia en este caso, entonces él en ese término estaba defendiendo su honor cuando falleció. Y también hay que decirlo, la propia sucesión consideró que ya no estando en vida no había las mismas condiciones y retiró la demanda, o sea, fue la última que llevé con él, pero tenía esa congruencia y es un caso que podemos documentar porque abona el debate sobre la autorregulación y los límites que tiene la libertad de expresión. Ya lo creo. Llevaste uno más, el de Miguel Ángel Granados Chapa, que también pues ya murió. Sí, bueno, don Miguel Ángel igual, él ahí al revés, 2, ¿no? Él fue demandado, demandado en este caso por hacer el prólogo de un libro que se llama La Sosa Nostra, Gobierno y Porrismo Coludidos en Hidalgo, donde habla de la historia de la universidad a través de sus actores, del periodista Alfredo Rivera Flores. Ahí lo peculiar es que este político hidalguense, Gerardo Sosa, demandó a todos los que intervinieron en el libro, desde el autor, prologuista, formador tipográfico y hasta el que le tomó la foto a la persona del autor en la contraportada. Tiene el rango de ser el caso más largo que tiene en la historia de este país, 10 años de litigio. Uf. Y se convierte en una forma indirecta de atacar la libertad de expresión, desgastar a un periodista manteniéndolo permanentemente demandado. Si alguien quisiera resarcir su honor, pues inmediatamente quiere que haya un pronunciamiento. ¿Por qué retrasarlo? Y tardó más de 2 años en notificar a todas las personas, 4 años, 7 meses solo en la primera instancia. Y por ese caso hubo amenazas, incluso hay un caso, está documentado, se grabó y está en YouTube, más de 40 periodistas acompañaron la audiencia en solidaridad con don Miguel Ángel. Pero todavía incluso hasta Carlos Monsiváis fue a esa audiencia. Entonces eso de mostrar también la solidaridad diciendo no están solos y la solvencia moral que tenía don Miguel Ángel, donde lo que indignaba es que hoy haya sido demandado. Finalmente pues se lo litigué y se logró la absolución. ¿No? En este momento todavía queda pendiente por el autor sí fue condenado. ¿Cómo es que te involucras con estos temas de la libertad de expresión, Perla? Circunstancialmente, o sea, yo estaba terminando la maestría, se da la oportunidad de entrar a una organización civil y a los 8 días quizá no sabía mucho derecho a la información, pero sí de litigio, y llega la primera demanda que es esta, de 10 años. Y de ahí, pues sí me especialicé, mi doctorado es precisamente en temas de alcances y límites de la libertad de expresión, y pues sí, o sea, 4 años de trabajo, primero en esto y 10 años ya después,
pues sí puedo presumir el hecho de decir que en temas de libertad de expresión sí lo estamos llevando, y es estratégico. La libertad de expresión finalmente, al igual que el acceso a la información, optimiza cualquier derecho. Por supuesto que este tema de la libertad de expresión, la censura y la situación de los periodistas es un tema interesante para platicar, por supuesto, contigo. Si nos permites, lo hacemos después de la pausa. Regresamos. 3 contra 1. Perla, siendo la libertad de expresión un tema que conoces muy bien, al que le sabes, te toca llegar a encabezar la Comisión de Derechos Humanos del DF después de un año pues muy difícil para la ciudad, de muchas manifestaciones, de operativos policíacos muy cuestionados y de ataques a la libertad de expresión. Finalmente, según los registros de organizaciones, muchos ataques a periodistas que están haciendo su trabajo, violaciones a derechos humanos. ¿Qué opinas de todo lo que sucedió en la ciudad ese primer año? ¿Y qué sigue pendiente? Sí, ¿no? Lo importante, y fue algo que posicioné desde la candidatura, es las medidas preventivas. No queremos que haya violación de derechos humanos. Si la hay, bueno, que no haya repetición y que se genere una consecuencia. Pero ¿cómo anticipar la violación? Y lo primero que hicimos fue un acercamiento estratégico con las autoridades para efectos de que ellos hicieran su actuación, pero que permitieran que la comisión acompañara y observara cómo se llevan a cabo las manifestaciones. Y vimos la diferencia de un 1 de diciembre de 2012 con el 1 de diciembre de 2013, ya me tocó a mí en el encargo, donde se llevaron los ombus móviles, donde estuvieron participando, porque había que demostrar algo muy importante, que las manifestaciones no tienen por qué acabar en violencia, y que quien se equivoca puede ser debidamente detenido y presentado sin que se le violen derechos humanos y debe tener un debido proceso. Pero volvió a pasar en esta manifestación contra la ley de telecomunicaciones, los propios agredidos fueron ustedes, la comisión. Y hasta denuncia presentaron. Sí. Ahí era muy importante dejar eso muy claro. La comisión siempre va a estar estratégicamente coadyuvando con la autoridad cuando es la defensa de derechos humanos, pero se va a dar su lugar en su autonomía de que le permitan hacer su trabajo. Entonces se dio un incidente desafortunado porque llevábamos alrededor de 24 acompañamientos de manifestaciones de todo tipo, desde el Postmesalto, todo lo que da incluso de parquímetros en Coyoacán. Entonces era observar y propiciar condiciones para que se lleve a cabo ese derecho. Pero ahí hubo esa situación, inmediatamente la documentamos, se presentó, y también queremos que haya un debido proceso para los posibles responsables. O sea, no es porque sea la comisión, pero sí debe haber algo. Pero en contraparte, Perla, por ejemplo, pasa el 1 de mayo, la opinión pública ve que efectivamente hay esta denuncia, por fortuna no pasó a mayores, y sin embargo se da el 1 de mayo, los jóvenes van y rompen pues, vidrios de negocios, como siempre lo hacen. ¿No son afectados también los derechos, por ejemplo, de los comerciantes o de la otra parte de la sociedad? Y ahí es donde defiende? La autoridad tiene la obligación de propiciar la concurrencia de derechos. O sea, llega un momento en que la discusión antes era qué derecho vale más o menos. No se pueden ponderar, tienen que coexistir. Y en este caso, si una persona se equivoca y comete un acto que dañe un edificio, dañe un bien, Porque incluso es delito, ¿no? Puede ser detenido, presentado y que sea responsable para que no haya impunidad. Lo que no se debe hacer es que en la detención pueda haber una violación, porque entonces se desvirtúa y tanto pierde la persona que tiene un derecho a la justicia como la persona que tiene que ser absuelta porque no le dieron las garantías debidas. Es la autoridad que tiene que ser, que es más inteligente y estratégico, con protocolos de actuación. Nosotros observamos, pero nadie les dijo no detengan o dejen de actuar si están viendo que alguien, como le llaman técnicamente, flagrantemente está cometiendo el delito. Puede haber hasta el arresto ciudadano cuando alguien comete un delito y están en ese momento. Nosotros respetamos, es su competencia, la comisión simplemente, y ya lo hemos hecho. En momentos en que hubo detención, acompañar a la persona en patrulla, ver en qué juzgado fue llevado y observando que estuvo todo acorde y que se lleve todo como procede. Oye, ¿y qué análisis haces? Decías tú, las manifestaciones no tienen por qué terminar en violencia, pero en la ciudad ocurre regularmente. Hay ciertos grupos que van con el objetivo de cometer hechos de violencia. ¿Qué analizas tú de lo que está ocurriendo en la ciudad, en las manifestaciones? Hay que mandar un mensaje muy claro, en primera, de que se puede perder, y es muy tentador eso de querer regular las manifestaciones porque haya los temas de violencia. Muchos de los grupos que históricamente conquistaron y han tenido ese derecho a la manifestación están preocupados, e incluso en las manifestaciones se alejan y excluyen a aquellos que ven que pueden ser un factor de riesgo. Y ahí sí la policía con sus protocolos también puede observar, inhibir. Hemos visto incluso manifestaciones muy radicales donde, pudiendo haber algún caso de violencia, se evitó. ¿Por qué? Porque no se les dio la posibilidad de actuar.
y debe de mandar un mensaje muy claro. Aquí se va a defender la libertad de protesta, manifestación, y no se puede poner en riesgo por aquellos que se quieren equivocar. La violencia no comunica, y la Comisión jamás va a defender que la violencia sea una forma de comunicación, pero sí que haya garantías incluso para el que se equivoca, a efecto de que no haya impunidad, pero no haya tampoco violación. En noviembre pasado tú dijiste que ibas a presentar un planteamiento, si nos vamos al tema del tránsito, para que hubieran en estos dos derechos que se tiene que coexistir, como haber protocolos como en otros países para que los autos puedan fluir, pero también las marchas lleguen a su destino. ¿Qué pasó con este proyecto? Se presentó en diciembre del año pasado. Yo la primera declaración que hice el 5 de noviembre tomando protestas, ¿qué opina de las movilizaciones y las manifestaciones? Vamos a hacer un estudio desde una visión de derechos humanos. Se presentó en diciembre, es la propuesta general número 1, la tenemos disponible en la página. Lo que llegó a esa conclusión fue, en revisión de derechos humanos, no se debe regular la manifestación, se debe regular la actuación de la autoridad para que propicie las condiciones. Tenemos un precedente que estamos revisando en este momento. Acaban de aprobar la ley de movilidad. Por primera vez esa podría ser un factor que ayude a que haya libertad de tránsito y libertad de manifestación sin que se excluyan. Eso va a depender mucho también de la autoridad cómo socialice, porque hay veces que el simple hecho de comunicar adecuadamente a las personas que va a haber una manifestación, en qué términos, por dónde circula, puede propiciar que no haya una afectación Pero no mayor. hay en los hechos nada concreto todavía, y están las marchas de los maestros, las del 15 de mayo, etcétera. O sea, al final seguimos como capitalinos padeciendo las dos cosas. Por un lado, la falta de movilidad, pero bueno, sí, que sigan los manifestantes, y al final los manifestantes han ido adelante, ¿no? Y viene un paso atrás, que hace que alguien se manifieste. ¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana? ¿Cómo la autoridad puede fomentar el diálogo? O sea, alguien que se manifiesta no es gratuito, ¿no? O sea, entender cuál es la causa, incluso ser autocrítico en la propia manifestación, qué tan eficaz es manifestarse y qué tanto genera una animadversión en vez de una solidaridad. Digo, sin que se restrinja. Manifestaciones, hemos hablado de la sociedad afectada, directamente la que se manifiesta. Está el gremio periodístico, que también ha sido violentado en estas manifestaciones, no solamente por los propios anarquistas, sino también por la propia autoridad. ¿Qué está haciendo la Comisión? ¿Cuál es el diálogo con el gobierno del Distrito Federal? ¿Qué ha encontrado? Primero, o sea, es un estudio que se derivó del programa sobre defensoras y defensores. Sí hubo una situación muy compleja el año pasado cuando cubrían fuente y se deben propiciar las condiciones. El debate está en que de repente dicen, no, es que los vamos a registrar para saber cómo están en campo. Momento, eso no se puede hacer, porque puede ser una medida inhibitoria o de censura hacia el ejercicio. ¿Qué protocolos sí se pueden detonar? Estamos revisando unos con Cruz Roja, incluso internacional, cuando se cubre situaciones de esta naturaleza, para que haya una identificación, para que haya una forma en que puedan llevar a cabo su trabajo. Sí ha ido disminuyendo, pero sí detonó que el Distrito Federal tuviera un rango muy alto, porque fue justo en las coberturas de las manifestaciones. Entonces, ¿cómo preparar, cómo generar condiciones? La Comisión dio un curso previo también a diciembre a los que cubren la fuente para que tuvieran las medidas de protección, y estamos dando seguimiento a posibles recomendaciones que se vayan a emitir por los casos en los que hubo exceso en uso de fuerza o que se obstaculizó el trabajo de las o los periodistas. Pero ahí sí, antes que nada, en situaciones de conflicto, que tengan capacitación los propios periodistas para no ponerse en riesgo, y que la autoridad tenga claro que la Comisión se va a pronunciar siempre que se ataque estos temas. Y sobre la ley de movilidad, tú la ves, ahorita lo dijiste, como una opción, pero igual ha recibido críticas fuertes de parte de organismos de derechos humanos. Es lo que estamos revisando desde una visión de derechos humanos, porque más las omisiones también y ciertos términos que utilizan por la cuestión de accesibilidad limitada para los de temas con discapacidad. Es un término nada afortunado. La Comisión envió una serie de recomendaciones para mejorar esa ley. No vemos que estén reflejadas ahí, queremos valorar en qué términos viene y si nos detona o no incluso alguna acción de inconstitucionalidad previo bueno, ahorita todavía no se publica, pero queremos ver si hay esa posibilidad de revisión. Y revisando también los temas de cómo se puede o no estar regulando las marchas. Está derogando una ley anterior que ya las regulaba. Entonces queremos ver si es más permisiva o es restrictiva, porque siempre un derecho que se gane es un derecho que se tiene que defender. Entonces, y mejor, se tiene que ensanchar. Entonces estamos en esa revisión, no me atrevo a decir bueno o malo, completo. Es un inicio, porque no es lo mismo decir marchas a decir movilidad, y como derecho humano la movilidad, porque es más complejo y ahí está interesante. Pero vamos a cuidar ver cómo viene la ley en sí y en su momento pronunciar. Bien, hacemos una pausa y regresamos, Perla.
Estamos de regreso con la doctora Perla Gómez Gallardo en 3 contra 1. Perla, hay un tema que llama mucho la atención. Desde luego tienes algunos meses apenas en la comisión y de pronto llega la doctora y sacude el árbol en la comisión y se van, o dices que se vayan, incluso los que son la cara directa de la comisión, los visitadores. ¿Qué irregularidades había o por qué se toma esa decisión? Bueno, de entrada, una de las facultades que tengo por ley es la remoción del personal. Y digo remoción porque es muy importante decir que no es una causal de un despido, sino es la conclusión de un ciclo de trabajo. ¿Por qué? Porque uno llega y así como puede llegar un presidente de la República, pues no ratifica a las y los secretarios de una gestión anterior, sino lo que hace es buscar un equipo de trabajo. En mi caso, lo que hicimos fue una búsqueda por perfiles, por trayectorias, incluso de los que es el programa de defensa, las 5 visitadurías, lo que es quejas y seguimiento, de ellos 5 fueron promovidos dentro de la propia institución. Hay una ventaja que tiene la comisión en su trayectoria de 20 años, la experiencia, el trabajo que tienen. Entonces, 5 personas ya tenían una experiencia de 18 años, 10 años, 8 años. Entonces, lo que se hizo fue promoverlos y de sociedad civil buscamos, porque hay un tema muy interesante que ya vamos a detonar en la comisión, el derecho humano laboral. Y en la 5ª visitaduría buscamos un perfil que viniera precisamente del gremio y que conociera los temas en materia laboral, y de la 4ª visitaduría también temas de indígenas, mujeres, en este contexto. Y la otra, y decirlo con toda claridad, la comisión tiene uno de los mejores lineamientos para liquidación. A todas las personas se les dio su remoción, su liquidación ante el Tribunal Federal. Eso es insólito porque no tenemos ninguna demanda donde se haya violado ningún derecho. ¿Pero no te convencían, por ejemplo, los que están directamente atendiendo a los de las quejas y en algún momento hablaste de irregularidades? ¿Qué tipo de irregularidades había de la administración anterior? Aquí una cuestión importante es ya en el estilo de gestión lo que yo quería mejorar, y una cuestión que yo identifiqué era la mejora técnica de las recomendaciones. Entonces requería una cuestión de perfiles técnicos. Por otro lado, el desgaste que hubo, porque no lo puedo desconocer, con las propias autoridades. Entonces, ¿cómo generar un vínculo de confianza y de trabajo? ¿Se desgastó con Luis González Plasencia la relación con las autoridades capitalinas? Hubo un desgaste y hubo un desfase incluso, que hay que decirlo porque eso no puede pasar institucionalmente, sea quien sea el titular. Debe haber un respeto y un intercambio de información. Llegó un momento en que no fluía la información para efectos de generar las investigaciones. Entonces, eso es una parte de que era muy importante reconstruir, pero que tengan claro, insisto, ¿no? O sea, una coadyuvancia cuando es por la defensa, pero una vigilancia cuando hay alguna situación de violación de derechos humanos. Entonces, se recompuso. Y otra que también estamos atendiendo en este momento, el rezago. Teníamos rezago a 2007. Eso, 2007 como fecha. Es una 3ª visitaduría que señalaste y que fue criticado el nombramiento de Jesús González, ¿no? Que dijiste que estaba céfala y que tenía muchos pendientes, pero se te criticó porque era, creo que es cuñado o compadre de Héctor Serrano. En este caso, el perfil que tenía el visitador era en función de derechos humanos. Él finalmente tuvo un proyecto también profesional y concluyó su ciclo, y se incorporó una persona que también ya tenía 18 años en la propia comisión, la 3ª visitadora, pero sobre todo era así atender situaciones donde en este momento ya vamos hacia 2010 en el rezago. ¿Qué implica? Que nosotros podemos ser un factor también de que impida que haya una revisión en materia de derechos humanos si a alguien le decimos que llevamos 7 años sin darle una solución a las quejas que se están llevando. Pero eso implica una responsabilidad hacia atrás, porque si estás hablando que desde 2007 no se resolvían, algo estaba muy mal en la comisión. Y era muy importante, en primer lugar, reconocer el trabajo que se estaba haciendo, por otro lado, generar el seguimiento institucional, pero sí dar, y lo digo con toda intención, sí dar esa sacudida, como lo dicen en el buen sentido, de decir, vamos a ajustar esto inmediatamente, qué está pasando, vamos a detonar un curso, justo el diplomado Jorge Carpizo para las cuestiones del sistema penal acusatorio, mejorar, acabamos de emitir el nuevo estatuto de carrera que en 10 años no se había dado, hubo demandas de trabajadores cuando hacían concursos hacia la comisión por falta de certeza en la forma de la selección. Ya se acaba de regularizar, y algo muy importante porque hay que destacarlo. Todo acto que estoy llevando a cabo, tanto en las liquidaciones como el nuevo estatuto, las estrategias, incluso ahora para atender rezago, es aprobado por el consejo que tiene la comisión de 10 mujeres y hombres. Estuvieron 8, se acaban de incorporar 2 nuevos, y es aprobado por unanimidad. O sea, al momento en que uno les presenta la información, permite que haya ese consenso, esa revisión, y con eso se están llevando a cabo las decisiones. A mí me gustaría salirme un poquito de todo esto para conocer un poquito más a Perla Gómez, la mujer. Sabemos que eres futbolera, eres Puma de corazón. 100%. ¿Te gusta la vida? Entonces, Y del ahorita, Barça, ¿no? Estás triste ahorita, fuera de la liguilla. Hay duelo nacional. Esperaremos el siguiente Duelo campeonato. por un lado y esperanza por el otro allá en Barcelona. Todavía ¿verdad? se empataron, pero van cerca.
Sí, no, bueno, la pasión del fútbol es otra cosa y siempre es bueno para catarsis social, que me sea ahí donde se grita y con todo el gusto, sí, desde que estaba yo en la universidad, nos íbamos al estadio a escuchar la Goya, o sea, tiene una mística el campus universitario. Y por otro lado también pues en la investigación, lo tengo que reconocer porque estuve yo en la UAM, también en la Metropolitana, y es una institución muy generosa que fomenta también la investigación, pero yo desde el principio dije, bueno, ¿investigar para qué? ¿Para que esté en una biblioteca y se empolve? ¿O investigar para darle a un actor estratégico para que tome una decisión en política pública? Y es algo que estamos haciendo ahora en la propia comisión, documentar y darles información que ya existe, porque muchos ya invirtieron tiempo en detener los problemas. Pareciera de repente que hay que inventar el hilo negro y muchos de los problemas que ya existen es gracias a que la sociedad está ahí, la sociedad civil organizada, la academia. ¿Por qué no poner en suerte eso Siempre con los tan actores? Seria, Perla, tan institucional, Sí. ¿sí? ¿Cómo te diviertes? ¿Dónde queda el amor Me para divierto Perla? felizmente en el aspecto privado de mi vida que siempre resguardaré porque es el que termina siendo lo más valioso de uno como persona. Hay una cuestión muy que a mí me gustó mucho cuando estudié el doctorado, que es justo el derecho a la soledad o el derecho a ser dejado solo. ¿Dónde configuras tu personalidad? ¿Dónde tienes tu fortaleza? En el momento en que estás contigo mismo. ¿Qué es lo más valioso? ¿Aquello que guardas o aquello que quieres compartir? Pero aquellas que haces público no vuelve a ser privado. Pero ese es un en la valor, soledad es un hay espacio tesoro. para el amor. ¿Te has enamorado? Siempre hay espacio para todo y la pasión misma por los derechos humanos están ahí, más que vigentes. Una última pregunta, Perla. Dejaste la academia, ¿no la extrañas? Y de pronto entras a una vorágine incluso donde hay pues temas políticos, negociaciones, periodistas, hablar con el jefe de ¿Cuál gobierno, debe de ser? en fin. Yo- ¿Cambió tu vida? Sí, hubo, obvio, todo un giro por ahí. Yo ya tengo mi plaza ganada porque fue un concurso que hice para la investigación. En este caso pedí una licencia para efectos de reincorporarme en algún otro momento. Lo que no dejé, y en la UNAM tengo una oposición de una materia, es la docencia, porque son pocas horas y se puede hacer este ejercicio. O sea, no se llega uno a desvincular de lo que le apasiona. Y nunca pensé que la teoría se pudiera aplicar también en la práctica. Entonces, toda la teoría política ahora la estoy viviendo, pero con mucha prudencia y con mucho sentido de responsabilidad. Oye, ahora sí ya, ¿cómo eres con tus alumnos? ¿Cómo eres como maestra? Dura, pero para bien. Esa es una parte así de la posibilidad de formar. O sea, yo creo que es la parte más bella que puedes tener, poder compartir con alguien y la sorpresa que te puede dar el propio alumno o alumna. Y con el gusto siempre de ese intercambio. Yo creo que es la parte que te llena. El día que no te cambia el estado de ánimo estar ahí, no tendría sentido hacerlo. Pues te queremos agradecer mucho, Perla Gómez Gallardo, que hayas estado en 3 contra 1. Al contrario. Placer de platicar.